Hola, hoy vamos a ver un problema que es interesante porque casi llegó a confundir al mismísimo Einstein, pues por poco se equivoca y da una respuesta errónea. Tiene que ver con la media armónica que aparecerá, que es una media que se usa en estadística, y vamos a combinar todo lo que sabemos, o mucho de lo que sabemos, de fracciones, de despejar y de todo este tipo de cosas. Mira, supón que un vehículo va circulando y sube una pendiente de 2 kilómetros a 30 kilómetros por hora. Después la baja otros 2 kilómetros a 60 kilómetros por hora. Podrías pensar que la velocidad media, como son 2 kilómetros y 2 kilómetros, pues es la media. Son 30 más 60, 90, entre 2,45. Bueno, pues no, esa no es la velocidad media. Porque no está al mismo tiempo circulando a 30 que a 60 kilómetros por hora está menos tiempo. Mira, sabemos que la velocidad espacio partido tiempo son kilómetros por hora. O sea, ¿cuántos kilómetros se recorre en una hora? De aquí despejamos del tiempo. Multiplicamos por tiempo en los dos lados, izquierda y derecha, y después dividimos entre la velocidad. Bien, entonces de aquí sabemos que t sub 1 es el tiempo que tarda en subir, que es la distancia, 2 kilómetros, partido velocidad, 30 kilómetros por hora. Eso da 1 partido 15 horas. Son 4 minutos. 60 partido 15 son 4. T sub 2 es el tiempo que tarda en hacer la bajada. Son 2 kilómetros a 60 kilómetros por hora. Bueno, en realidad, como la velocidad es del doble, el tiempo sería la mitad. Pero lo calculamos, es 1 partido 30. Eso son 2 minutos. Efectivamente, el tiempo es la mitad. Pero ahora vamos a ver otra historia, porque vamos a ver esos 4 kilómetros en cuánto tiempo los ha recorrido. Pues mira, en 4 más 2, 6 minutos, que eso es 1/10 de hora. Entonces la velocidad media es toda la distancia, 2 más 2 kilómetros, partido 1 partido 10. Eso da 40 kilómetros por hora, que no son los 45 que habíamos visto al principio. Bueno, viendo el problema así, está correctamente resuelto, no hay ninguna duda, pero nos perdemos conocimiento, ¿verdad? Porque esto podemos exprimirlo. Mira, vamos a suponer que va a una velocidad v sub 1 en la subida y v sub 2 en la bajada, y las distancias son d. Vamos a hacerlo con letras, para no tener un ejemplo numérico que hace que nos perdamos. Ya sabemos que velocidad espacio partido tiempo, tiempo igual espacio partido velocidad. Entonces, en la subida, emplea un tiempo t sub 1 que es igual a la distancia d entre la velocidad v sub 1. Y en la bajada, toma un tiempo igual al espacio, a la distancia d, dividido entre la velocidad. Por otro lado, sabemos que la velocidad media es toda la distancia, d más d, 2d, dividido entre el tiempo total. De aquí despejamos el tiempo total. Claro, despejamos el tiempo total porque el tiempo total sabemos que es también la suma de t sub 1 y t sub 2, que hemos calculado ahí un poco más arriba. Entonces, el tiempo total lo calculamos en función de la velocidad media, que es la que queremos calcular. Ahí está, 2d partido velocidad media. T sub 1, ahí lo tenemos, es d, la distancia de subida, partido v sub 1. T sub 2, el tiempo de bajada, es d, la distancia, partido la velocidad v sub 2. Observa que la subida y la bajada ha sido para introducir el problema. En realidad pueden ser dos trayectos iguales de la misma longitud. Puede ser, por ejemplo, 2 vueltas que das corriendo, pues un circuito, ¿verdad? En una pista de atletismo das una vuelta, que es una distancia d, y después das otra vuelta. La primera pues la hace a una velocidad y la segunda a otra velocidad. Bueno, de aquí ahora dividimos entre d y nos queda esa que es la relación que normalmente utilizamos para resolver este tipo de problemas. Porque en realidad si despejamos la velocidad media, eso es 2 partido 1 partido v sub 1 más 1 partido v sub 2. Y eso es la media armónica de las velocidades. Es la definición de media armónica. La condición que hemos puesto es que las velocidades se midan en trayectos de igual longitud. Esa es la definición. Bueno, ¿y por qué 2 trayectos? Vamos a hacer más trayectos, ¿verdad? Bueno, sí, adelante.
Vamos a hacer, pues supongamos que es una pista de atletismo, por ejemplo. Damos n sub una vuelta a la velocidad v sub 1. Bueno, en total, ¿cuánto espacio ha recorrido? Pues el número de vueltas, n sub 1, por la distancia, que es la longitud de cada vuelta. Velocidad, espacio partido tiempo. De ahí tiempo igual espacio partido velocidad. Muy bien. Eso significa que el tiempo total empleado en las n sub una vuelta a la velocidad v sub 1, n sub una vuelta a la velocidad v sub 1, es igual a toda la longitud total dividido entre la velocidad. Claro, lo tenemos aquí. Espacio partido velocidad. Pues aquí lo tenemos. Espacio partido velocidad. ¿Cuánto tiempo ha empleado en dar n sub 2 vueltas a la velocidad v sub 2? Pues análogamente n sub 2, que es la distancia total, número de vueltas, por d, que es la longitud de cada vuelta, dividido su velocidad. Esto podría seguir indefinidamente, con más vueltas. Bueno, vamos a ver la otra parte, que la velocidad media es todo lo que ha recorrido dividido entre todo el tiempo que le ha tomado. De ahí despejamos el tiempo. Distancia partido velocidad media. La distancia total es el número total de vueltas, o sea, n sub 1 más n sub 2, todas las vueltas que ha dado, por la distancia, que es lo que mide una vuelta, dividido velocidad media. Claro, también sabemos que el tiempo total es t sub 1 más t sub 2. T sub 1 lo tenemos de ahí arriba. Lo ponemos. Y t sub 2 lo tenemos aquí. Bueno, pues también lo ponemos. Y así todos los demás. Claro. El tiempo lo hemos medido de dos formas distintas. Lo ponemos calculado en función de la velocidad media. Que digo, la velocidad media es lo que queremos calcular. Ahí está. Y después ahora calculado pues como suma de los tiempos parciales. Eso es todo el tiempo también que ha tardado en hacer todo el recorrido. Dividimos entre d y nos da esta expresión. Estos son el número total de vueltas que da una velocidad a otra, o sea, esto es el total de vueltas. Este numerador. Partido velocidad media es igual a las vueltas que da a la velocidad 1 más las vueltas que da a la velocidad 2, etc. De aquí despejando v sub m, pues nos resulta pues bueno, un chorizo así un poco largo, ¿verdad? Y puesto como sumatorio es más corto pero más complicado. Es la suma de todas las vueltas dividido entre la suma de todos los tiempos, que es vueltas partido velocidad. Eso es la definición de media armónica. Vamos a ver un ejemplo concreto. Mira, supón que un vehículo, un coche, un carro, recorre 100 kilómetros a 110 kilómetros por hora. Y por fin, cuando ya está aquí, va hacia allá, pues todavía le quedan por recorrer 20 kilómetros. La pregunta que se hace el conductor es ¿a qué velocidad tendría que ir para sacar una media de 120 kilómetros por hora? Que bueno, no parece muy distante, ¿verdad? Porque de 110 a 120 no parece mucho. Pero mira, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Recuerda que todas las distancias tienen que ser iguales. Tenemos que fraccionar el camino en distancias iguales. Ese, pues no hace falta el máximo común divisor pues para ver que se dividen en 20, que es justamente lo que le falta por recorrer en el último tramo. Entonces he hecho 5 trayectos de 20 kilómetros a 110. Y le queda un trayecto de 20 kilómetros también a una velocidad desconocida. Bueno, vamos a ver primero esa parte de esa expresión. Eso es el número total de tramos dividido entre la velocidad media. El número total de tramos son pues 5 más 1, 6. A la velocidad media, que es 120. El siguiente es n sub 1 partido v sub 1. n sub 1 es el número de tramos que hace a la velocidad 1. Por tanto es 5 partido 110. Y sumamos el número de tramos que hace a la otra velocidad, la velocidad desconocida, que es un solo tramo a una velocidad x.
Ahora operamos tranquilamente, eso ya sabemos hacerlo. Restamos 5/110 en los dos miembros. Simplificamos porque nos damos cuenta que se puede simplificar. Y ahora hay que restar esas dos fracciones, esos dos quebraditos. Descomposición en factores primos, mínimo común múltiplo, 220. Bueno, eso significa que la primera fracción hay que multiplicarla por 11 para que dé 220 en el denominador, y la segunda la multiplicamos por 10 y eso da 1 partido x. 1 partido 220, 1 partido x, significa que la velocidad es de 220 km por hora. Pues sí, es una buena velocidad, el doble de la velocidad a la que traía. Dependiendo del límite de la vía puede ser peligroso, y dependiendo de si hay limitaciones, bueno, de la multa que te puedan poner, ¿verdad?, por correr demasiado. Bueno, como digo, un problema interesante que involucra conocimiento, y creo que es una buena gimnasia mental la que se consigue con este problema y otros parecidos. Espero que te haya gustado. Por favor, estudia mucho.